¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los rudimentos de la palabra. Vamos a conocer un poquito más acerca de las bases sobre las que está establecida toda la doctrina de la palabra de Dios. Y antes de poder comenzar en este tema, vamos a hacer una pequeña oración. Les pido por favor me acompañen. Amado Padre, que moras en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te agradecemos, Señor, porque tenemos esta oportunidad para poder compartir lo que sabemos, poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos nos des siempre la sabiduría para poder obrar conforme a ella y que podamos construir siempre nuestro hogar espiritual sobre tu palabra, Señor. Todos estos favores te agradecemos y pedimos, y lo que más te suplicamos es que vengas en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, para empezar este interesante viaje a través de las bases de la doctrina, es importante tener en cuenta todo el contexto dentro del que se hace este estudio, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia, el hombre siempre estaba en busca de la verdad, de una razón de existir, algún tipo de guía, que lo ayude a poder caminar por la vida. Y es la palabra de nuestro Señor la que siempre ha sido ese refugio, esa luz que todos necesitamos. Lamentablemente, esta fuente de agua viva ha sido siempre rechazada, ignorada y quebrantada, tanto por aquellos que no la conocían como por aquellos que habían sido escogidos para preservarla. La palabra ha existido desde el comienzo de los tiempos. Le sirvió a nuestros primeros padres de guía. Le sirvió también a Enoc para mantenerse libre y limpio en un mundo de corrupción. Le sirvió a Noé para permanecer firme en el diluvio. Le sirvió a Abraham para recibir la promesa. Le sirvió a José para administrar Egipto. Le sirvió a la reina Esther para ayudar a su pueblo. Le sirvió a David para poder vencer a Goliat. Le sirvió a Daniel para no temer a los leones. Y le sirvió a Sadrach, a Mesac y a Abednego para no doblar su rodilla ante Nabucodonosor. Le sirvió también a Job para no darle la espalda a Dios, a Jonás para poder cumplir con las instrucciones de nuestro Señor, a María para poder recibir el mensaje del ángel. Le sirvió al Gadareno para poder acudir al Señor en su momento de mayor necesidad. Le sirvió a la mujer adúltera que llevaron a pies de Jesús para poder arrepentirse. Le sirvió a los 12 apóstoles para cumplir con las instrucciones de Jesús. Le sirvió a la mujer samaritana para poder recibir el mensaje de Cristo. Y le sirvió a Pablo para poder ser el santo de Dios. Y por supuesto, ¿cómo podemos olvidar a los valdenses que dieron no solamente su vida, sino la de sus familias para poder esparcir el evangelio? A John Wycliffe, que jamás dudó de su fe y se convirtió en el lucero de la mañana. A Martín Lutero, que no sucumbió ante el papado, sino que luchó hasta el fin. A Ellen White, que a pesar de ser constantemente golpeada por el mal, jamás dudó de su fe. Y a todos esos hombres, mujeres y niños que cantaban alabanzas a Dios mientras caminaban a la hoguera. A ellos y a muchos más, la palabra les dio el valor, la convicción, la fortaleza y la guía para poder caminar por la vida sembrando esperanza y amor, para que el mensaje pueda llegar a todos y para que Cristo no haya muerto en vano. Hermanos, hoy en la etapa final de la historia del mundo nos encontramos ante una amenaza cual nunca hubo y cual nunca volverá a haber, porque ya nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso 12, el mal ha descendido a vosotros con gran ira, sabe que tiene poco tiempo. Necesitamos estar listos para poder actuar y defendernos, y así podemos vencer, porque tiempo es de actuar, ya que han invalidado la ley del Padre. El combate que se dará no será como antes, a punta de espada. El combate es principalmente verbal. Como se escribió en Salmos todos esos años atrás, debemos defender la palabra con todo el arsenal que tengamos para poder salir victoriosos. Y para lograr eso, debemos conocer el mensaje del Señor a profundidad. Como cualquier otro conocimiento, debemos siempre empezar por los cimientos, por la parte básica.
En Hebreos, en el capítulo 6, los versos 1 y 2, Pablo nos da una lista de cuáles son estos rudimentos, los cuales debemos dominar. Y leemos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Este pasaje, donde Pablo está hablando a los hebreos, remarca que para avanzar hacia la perfección debemos primero dominar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Listando los temas citados, obtenemos la siguiente lista. Primero, el arrepentimiento de las obras muertas. Segundo, la fe en Dios. La tercera es la doctrina de bautismos. En cuarto lugar, tenemos la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 6 temas. Como es considerado por muchos, pareciera que Pablo dijera que estos temas no son importantes, sino más bien triviales y hasta posiblemente una pérdida de tiempo. Sin embargo, si leemos los versos anteriores a estos, podemos ver que lo que en realidad quiere decir es que para que podamos avanzar en el conocimiento de la palabra, debemos dominar las bases de la doctrina. De lo contrario, permaneceremos siendo niños en el conocimiento del Evangelio. Ahora nos vamos a encargar de ir estudiando cada uno de estos rudimentos y vamos a ver cómo es que todos ellos conforman la doctrina de vida. Primero, el arrepentimiento de obras muertas. Para lograr entender qué es este rudimento, lo vamos a separar en 2 partes. Por un lado vamos a ver primero qué es el arrepentimiento y luego vamos a ver qué son las obras muertas. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente. Esto quiere decir que el arrepentimiento implica un cambio de perspectiva respecto del pasado. La palabra en castellano procede del idioma francés, repentir, que a su vez se origina del latín tardío, ser penitente. Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, ha dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el arrepentimiento? En Esdras, en el capítulo 9 y el verso 6, encontramos lo siguiente. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En la ocasión descrita en el capítulo 9 de aquí del libro de Esdras, se describe primero cómo el pueblo judío había pecado mezclándose con los pueblos paganos, dándose en matrimonio. Abrumado por el pecado del pueblo, Esdras rasga sus vestiduras y su manto, y a la hora del sacrificio de la tarde exclama su dolor al Padre confesando el pecado. En el verso 6 que hemos mostrado es una parte de la oración de Esdras, reconociendo ante el Señor las acciones del pueblo como un pecado. Algo similar vemos en el libro de Job, en el capítulo 42 y el verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estos textos nos dan una importante pauta del arrepentimiento que conduce a vida. Para ser más específicos, nos muestran el origen. El arrepentimiento es un proceso que comienza por el sentimiento de culpa que sentimos cuando hemos hecho algo mal. Ahora, este sentimiento solamente puede darse en alguien que conoce la ley, como está dicho en Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, una vez que la persona reconoce su pecado ante el Padre y para que el arrepentimiento sea consumado, la persona decide no volver a cometer el mismo error y el siguiente paso es reformar su conducta. Vemos en 2 Corintios 7:10 que dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación.
No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente que nos pone el texto de una manera un poco más clara, ¿no? Ahora, como podemos ver de este texto, el arrepentimiento que Dios pide de nosotros es aquel que no solamente nos mueve a pedir perdón, sino que también nos impulsa a caminar firmemente por el camino de vida que Él trazó. Viendo ahora el tema de las obras muertas, vemos que el significado etimológico de la palabra obra viene del latín opera, que significa trabajo. Es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Veamos qué textos nos provee la palabra. En Eclesiastés 12:14 vemos que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí podemos ver que hay dos tipos de obras, buenas y malas. Además vemos que Dios tiene una paga para cada una de ellas. Esto lo vemos confirmado en Apocalipsis 22:12, que dice: y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Muy bien, ahora veamos cuáles son los efectos que tiene cada tipo de obra. En Romanos 2, del 6 al 8, vemos que dice: en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Estos textos nos muestran que toda obra, toda acción, tiene una consecuencia. Se nos habla de que las obras buenas son el resultado del cumplimiento de los 10 mandamientos y que las obras malas son aquellas que van en contra de la ley. Entonces, ¿por qué Pablo habla de obras muertas? Si existen obras muertas, eso quiere decir que existen obras vivas. Lo que el apóstol trata de explicar es que las obras muertas son aquellas que no producen vida, es decir, son aquellas que no son el resultado de cumplir la ley, sino más bien de romperla. El haber mentido, el haber robado o el haber roto cualquiera de los 10 mandamientos se constituye en una obra de muerte, porque son obras que no me sirven para alcanzar la salvación. Así que el primer rudimento, arrepentimiento de obras muertas, vendría a ser aquel proceso que nace del sentimiento de culpa que sentimos por haber roto la ley de Dios. Esta reflexión interna es la que nos lleva a confesar nuestro pecado, las obras muertas, ante el Padre y así poder pedir su perdón. El resultado del arrepentimiento es el nacimiento de una conducta recta y santa ante los ojos del Padre. Sigamos con el segundo rudimento, la fe en Dios. La fe en Dios es algo de lo que oímos hablar desde muy pequeños, sobre todo para aquellos que crecieron en familias religiosas. La fe por sí sola es la base de muchas religiones de hoy en día, y muchos la entienden básicamente como creer en una fuerza superior sin la necesidad de pruebas comprobables. Sin embargo, la fe no comenzó como algo así, sino como algo más profundo, de una importancia mucho mayor de la que solemos darle. La palabra fe, con el paso del tiempo, se ha convertido en una palabra polisémica, es decir, una palabra que posee varios significados. A continuación, analizaremos lo que dicen diferentes fuentes acerca del origen de tan conocida palabra y veremos si el concepto que tenemos de ella es el correcto. Si vemos el Diccionario Enciclopédico Universal, nos dice sobre esta palabra una serie de distintas acepciones. La primera es que la fe es la primera de 3 virtudes teologales. Es una luz y un conocimiento sobrenaturales, con que sin ver creemos las verdades de la religión. La segunda acepción nos dice que es una creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice o por la fama pública. La tercera acepción nos dice que esta es una palabra que se da
o promesa que se hace a uno con cierta solemnidad. Otra acepción es que se trata sobre la seguridad, la aseveración de que una cosa es cierta. Y la última acepción nos dice que este es un documento que certifica la verdad de una cosa o la existencia de una persona. La Wikipedia nos da otra definición y dice lo siguiente. La fe, que viene del latín fides, es la seguridad o la confianza en una persona, en una cosa, deidad, en una opinión, en doctrinas o enseñanzas de una religión. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que la fe es el conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Finalmente, el Diccionario Bíblico Ilustrado nos da la siguiente definición. Del griego pistis es una palabra que está relacionada con creer. Las palabras en hebreo son emun y emuná, pero aman se traduce frecuentemente como creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa de Abraham. Y dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En esto se apoya Pablo en Romanos 4, donde la fe del creyente le es contada por justicia, sacándose la conclusión que si alguno cree en aquel que resucitó a Jesús el Señor de entre los muertos, le será contado por justicia. Es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es creer en una persona, como Abraham creyó a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. No hay virtud ni mérito en la fe misma. Lo que hace es ligar al alma con el Dios infinito. Con estas definiciones en mente, si bien son variadas y no todas correctas, podemos empezar a entender qué es la fe, pero busquemos un poco más en una fuente más confiable. Habacuc 2:4 dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En esta cita se plantea que aquel que no está en Dios, sino apoyado en su orgullo, está feliz porque cree que no necesita de nadie. Pero el justo, o sea, aquel que cumple la ley y que tiene fe, vivirá, pues sabe en quién confía. Pero ¿qué es la fe entonces? ¿Es creer? ¿Creer en qué exactamente? ¿O por qué debemos creer? Es el apóstol Pablo el que nos da la definición de fe en el libro a los Hebreos. Hebreos 11:1 dice: pero la fe es la sustancia de las cosas que deben esperarse y un argumento de las cosas que no aparecen. Para entender mejor este texto, veamos algunas versiones adicionales. La edición de letras españolas azul, rojo y oro dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La Reina Valera 1960 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Como podemos notar, hay algunas palabras clave que varían dependiendo de la versión que se lea. Algunas versiones reemplazan la palabra sustancia con certeza. O en el caso de la Nueva Traducción Viviente tenemos la palabra confianza. Este cambio altera la estructura del texto y así también su significado. ¿Por qué? Porque la palabra sustancia significa parte fundamental de algo, mientras que convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y certeza significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Totalmente diferente, ¿no?
¿Y qué es esa sustancia? Esa sustancia es Dios. Dios es aquello que no podemos ver, pero que tenemos la certeza de que está allí. La palabra nos asegura que todo aquel que confíe en el Señor no será avergonzado. Y esto se debe a que un día que está ya cercano, el Señor volverá por segunda vez a buscar a aquellos que hayan creído y vivido según su promesa. Para poder entender mejor el tema, podemos ver algunos otros detalles. Empecemos con Gálatas 3, los versos del 24 al 26. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley de la que habla este texto es la ley ritual, que le fue entregada a Moisés para que éste a su vez se la entregue al pueblo hebreo. En esta ley se estipulaba cómo debían realizarse los sacrificios a través de los cuales el pueblo israelita obtenía simbólicamente el perdón de sus pecados. Con la primera llegada de Jesús, finaliza el tiempo de uso de dicha ley, ya que la promesa de salvación se convierte en realidad, dado que Cristo sí murió y sí resucitó por la humanidad. Aquí vemos un importante cambio. No es que la fe cambia, ya que la fe nació cuando el pecado apareció allá en el huerto de Edén. Era por fe que las personas, antes de la llegada de Jesús, realizaban los sacrificios. Pero luego de la muerte y resurrección de Cristo, dependemos únicamente de la fe para poder llegar a Jesús. Es en este punto que nace la fe, como lo que Pablo luego explica en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que estas citas nos explican es que la fe ya no es más creer que vendrá un Salvador a redimirnos. Ahora la fe es creer que Cristo vino y ofreció su vida por nosotros. La fe como tal es la voluntad del hombre para creer que necesita a Jesús como su Salvador. Esto debido a que Jesús es el autor y el consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2. Por eso es que fe solo se puede tener en nuestro Señor Jesús, porque solo Él puede darnos acceso a la vida eterna a través de su sacrificio. ¿Y por qué debemos creer en Jesús? Por dos simples razones. Por un lado está lo que está en Primera de Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y por otro lado está lo que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante aclarar que no es que Dios es un Dios castigador que castiga a quien no está de acuerdo con Él, sino que, lamentablemente, si decidimos apartarnos de su camino, el mal reclamará nuestra vida. Y al no haber aceptado el sacrificio del Padre, deberemos saldar la deuda con nuestra vida. Y entonces nuestra memoria queda en el olvido, como el polvo que se lleva el viento. El tercer rudimento viene a ser la doctrina de bautismos. El rito del bautismo es algo que vemos documentado como tal en el Nuevo Testamento, cuando se relata en el libro de Mateo cómo Juan el Bautista bautizaba gente en el Jordán. Leemos en Mateo 3, del 4 al 6. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río de Jordán.
Esto vemos también que se confirma en Marcos 1, del 4 al 5. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ahora, como habíamos visto en el texto de Hebreos 6 en un comienzo, los diferentes rudimentos nos ayudan a comprender no solamente quién es Dios, sino qué es lo que enseña y así eventualmente podamos seguirlo. Si bien es posible que el orden en el que Pablo listó los rudimentos no tenga un significado esencial, sí podemos ver que estos están conectados entre sí. En el arrepentimiento vimos un aspecto importante de un hijo de Dios, el cumplimiento de la ley, que es lo que lleva a una persona a reconocer su condición de pecador y a través de la fe aceptar a Cristo como su Salvador. Aquí vemos que el siguiente paso es el bautismo. El bautismo es un rito establecido por Dios que consiste en un acto público en el que el creyente muestra al mundo que acepta al Padre como su Dios y Salvador y deja las costumbres pasadas para renacer como una nueva persona en Cristo. Esto podemos comprobarlo en los siguientes textos. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí podemos ver que el creer o tener fe, como ya hemos visto anteriormente, debe venir acompañado del acto del bautismo para poder ser salvos. Pero el que no cree en Jesús y por ello no sea bautizado será condenado, porque entonces no habrá quien medie por dicha persona. Esto quiere decir que el acto del bautismo debe ser realizado por una persona que acepta a Cristo como su Salvador. Solo este texto derrumba la creencia que tienen algunas iglesias que el bautismo debe ser practicado a bebés, ya que ellos no entienden quién es Cristo y mucho menos saben qué es el pecado. Continuando, vemos algunos más datos. En Colosenses 2:12 nos dice Pablo: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Pablo nos muestra aquí cuál es el significado del bautismo en agua. El agua en la que es sumergida la persona simboliza el sepulcro y el salir del agua significa el resucitar por medio de Cristo. Esto lo podemos ver también en Gálatas 3 del 27 al 29, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Como vemos, el bautismo de agua es el acto público que realiza una persona para mostrar que cree que Jesús es su Salvador. Pero el texto de Hebreos habla de bautismos, en plural. Revisemos la siguiente cita bíblica, Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. A esto podemos agregarle lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es pues el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego de los que nos habla estos textos? Repasemos una vez más lo que habíamos visto en el bautismo de agua.
Pablo enseñaba en el libro de los Romanos que el bautismo de agua era el acto mediante el cual el pecador moría de manera simbólica y renacía como una nueva criatura en Cristo. Sabemos del diccionario que la palabra bautismo viene del griego bapto, que significa sumergir, que el Espíritu Santo es la palabra de Dios y que el fuego es un signo de purificación. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es simplemente la purificación por la que pasa nuestro espíritu al ser sumergidos en la palabra de Dios, es decir, al aceptarla. En Efesios 1:13 vemos que nos dice Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Cuando el individuo ha entendido la palabra de Dios y decide aceptarla como su norma de vida, es sellado por el Espíritu de Dios. El sello es algo que se nota, algo que salta a la vista. Al decir que somos sellados por la palabra, nos estamos refiriendo al cambio que se produce en nosotros al haber aceptado a Cristo en nuestras vidas. No solo cambia nuestra manera de pensar, sino también nuestra conducta. El vivir según el Evangelio se convierte en nuestro sello, es decir, en nuestro distintivo. Para entender mejor cómo se dan todos estos conceptos, resumámoslos de la siguiente manera. Todo inicia, como habíamos visto, con el arrepentimiento de las obras muertas. El fin de este proceso era que el creyente logre forjar una nueva conducta apoyado en la fe en Dios. Podemos decir entonces que la combinación de estos elementos da como resultado el bautismo del Espíritu, ya que, como dice el texto de Efesios, la aceptación del Evangelio nos otorga el sello de la promesa. Ahora bien, estos cambios suceden en el interior de la persona. Lo que realmente termina de señalar a alguien como hijo de Dios en esta vida es el bautismo de agua, mediante el cual la persona da a los demás testimonio de su fe. Siguiendo con la lista de rudimentos, tenemos el cuarto rudimento, que es la imposición de manos. Para empezar a indagar en este tema, consideremos los siguientes textos. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versos del 14 hasta el 25. Y dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Si bien este pasaje tiene bastantes datos y muchas enseñanzas importantes, enfoquémonos específicamente en la imposición de manos efectuada en esta ocasión por Pedro. Como primer dato, vemos que la imposición de manos se dio sobre alguien que ya había sido bautizado en agua. Y como resultado de la imposición de manos, la persona recibe el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere todo esto? Veamos otro pasaje. Hechos 19, del 1 al 6, nos dice lo siguiente.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Con la ayuda de este pasaje más, vemos que la imposición de manos resultaba en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, a través de la persona que recibía la imposición. Sin embargo, si buscamos en el Antiguo Testamento, veremos que la imposición de manos se da en diferentes ocasiones y con diferentes propósitos y con distintos resultados. Si vamos al libro de Levíticos 16 y leemos los versículos del 20 al 22, encontramos lo siguiente. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En esta porción de la Escritura vemos relatado parte del rito realizado en el Día del Perdón, que se realizaba en Israel. Como parte de este rito, el sumo sacerdote, que era Aarón en este caso, debía colocar sus manos sobre el chivo expiatorio y colocar sobre él todos los pecados del pueblo. Y luego el chivo debía ser mandado al desierto como símbolo de devolver el pecado a su originador. En este caso, la imposición fue realizada sobre un animal para que éste simbólicamente se lleve el mal. Caso opuesto de lo que habíamos visto en el libro de los Hechos. Otro evento similar lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 8 y los versículos del 10 al 15, donde se nos dice: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. En este otro caso, vemos que la imposición de manos se da con 2 fines. Primero, era para que los hijos de Israel asignen un cargo a los levitas. Y segundo, que los levitas debían imponer sus manos sobre los novillos, similar a lo que habíamos visto anteriormente en el rito del Día del Perdón. Tenemos también otro pasaje en el libro de Números, el capítulo 27, los versos del 12 al 23, donde se nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le habrás visto, tú también serás reunido a tus pueblos como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi dicho en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos.
Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel junto con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y diole órdenes, como Jehová había mandado por mano de Moisés. En este caso, vemos que ya no es el sumo sacerdote, sino Moisés, quien realiza la imposición de manos sobre Josué. Aquí vemos como componente adicional que Dios escoge a Josué para guiar a Israel, porque hay espíritu en él. Podemos comprender que se refería a que había en Josué temor de Dios. Además, Dios instruye a Moisés que le dé a Josué de su dignidad sobre él. En otras versiones, la palabra dignidad es puesta como resplandor, autoridad, honor o comisión. Esto quiere decir que Moisés, a través de la imposición de manos, ponía en Josué la autoridad que Dios le había dado sobre el pueblo de Israel para que lo guíe. Entonces, vemos que la imposición de manos es un instrumento que se usa por los siervos del Señor y el cual se utiliza para derramar el Espíritu de Dios sobre alguien que Dios elige, exceptuando el Día del Perdón, que como sabemos, al formar parte de la ley ritual, fue anulado con la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, la imposición de manos daba como resultado que el beneficiario recibía un don de Dios. En 1 Timoteo 4:14 se nos dice: no menospreciéis el don que está en ti, que te es dado para profetizar mediante la imposición de manos de los ancianos. En 2 Timoteo 1:6 también dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Cabe recalcar que este instrumento no debía ser utilizado incorrectamente. Ya nos da su advertencia en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos era también utilizada con distintos fines, como por ejemplo otorgar bendición, otorgar sanidad y también para designar un cargo. Resumiendo, podemos ver que la imposición de manos es una herramienta que puede ser utilizada solamente por alguien que Dios haya escogido como autoridad sobre su pueblo. La imposición de manos se realizaba con objetivos específicos, como se vio en el pasaje de Hechos, de Levítico y de Números. En esos casos, la persona sobre la que se imponían las manos recibía un don, el cual debía usar para ejecutar la tarea que se le había asignado. Siguiendo con la lista de los rudimentos, nos encontramos con el mito de la resurrección de los muertos. Son muchas las religiones que tratan este tema dándole generalmente un aspecto místico, haciéndolo ver más que todo como una leyenda. Sin embargo, este es un aspecto fundamental para entender el plan de salvación por medio del cual nuestro Padre puso en peligro su existencia para rescatarnos de las fauces del dragón. Revisemos para empezar qué significa la palabra resurrección. Algunas de las acepciones que nos provee el diccionario tenemos que hace referencia a la acción de resucitar,
de dar nuevo ser o nueva vida. La segunda acepción nos dice que es volver a la vida que se tenía antes de la muerte. La última acepción nos dice que es renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física o moralmente. Para ampliar nuestros conocimientos, veamos los siguientes textos. En Primera de Reyes 17, del 17 al 23, encontramos un pasaje peculiar. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: «Profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo?» Entonces Elías le contestó: «Dame a tu hijo». Elías tomó al niño del regazo de la viuda y lo llevó a su propia habitación, donde lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta: «Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a este niño». Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuelve la vida a este niño». Dios escuchó las oraciones de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso y se lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». En este pasaje podemos ver al profeta Elías que luego de haber sido sustentado por cuervos, es sustentado por una mujer viuda que vivía en Sarepta. El hijo de esta pobre mujer fallece y ella pide al profeta que haga algo. Elías, luego de orar fervientemente al Señor, devuelve la vida al muchacho. Como sabemos, los profetas de Dios eran hombres santos, a los cuales Dios les había dado autoridad para poder guiar al pueblo de Israel. Veamos un relato similar, pero esta vez tenemos como protagonista a Eliseo, que fue quien guió al pueblo luego de que Elías fue llevado al cielo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos del 31 al 37 encontramos: Gehazi llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero este no se movió ni dio señales de vida. Gehazi regresó para reencontrarse con Eliseo y le dijo: «El niño no se mueve ni reacciona». Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama, así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el del niño, este comenzó a revivir. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó 7 veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo: «Llama de inmediato a la madre». El sirviente llamó a la madre y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, este le dijo: «Aquí tienes a tu hijo». La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Previo a este relato, se nos cuenta que una pareja sunamita importante, la esposa admiraba mucho a Eliseo por ser varón de Dios y le pide a su marido que le haga un aposento a Eliseo para que cuando éste pase por Sunem se quede con ellos. Y cuando Eliseo se queda con ellos, la mujer logra concebir y se convierte en madre. Tiempo después, el niño fallece y es gracias a las oraciones de Eliseo que éste vuelve a la vida. Como ya sabemos, Eliseo era profeta y tenía poder para que Dios obre mediante él, razón por la cual pudo realizar este milagro. Tanto el caso de Elías como el caso de Eliseo son los más notorios del Antiguo Testamento. Pero, ¿es esta la resurrección a la que se refiere Pablo? Veamos qué encontramos en el Nuevo Testamento. En Juan 11, los versos del 17 al 44, encontramos uno de los pasajes más lindos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: Va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron también: ¿Y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Este es un hermoso relato, capaz de arrancar las lágrimas a cualquiera. Si leemos unos cuantos versículos antes, veremos que la muerte y la resurrección de Lázaro serían una gran señal para los creyentes, para que una vez más se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías. Ahora, puede que algunos lleguen a pensar que Dios planeó que Lázaro muriera, pero no olvidemos que si bien Dios trabaja en medio de los desastres, no quiere decir que Él los haya orquestado. Veamos un último caso. Mateo 27, del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en 2, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el verso 25 del capítulo 11 de Juan, que leímos previamente, vimos que nuestro Señor dice que Él es la resurrección y la vida. ¿A qué se refiere esto? Una vez más, todos los caminos nos llevan al plan de salvación. Cuando la persona muere, ha pagado el precio que exige la ley al infractor. Sin embargo, ésta permanece muerta. Es gracias al sacrificio de Jesús que el pecador puede salir del sepulcro y volver a la vida, porque la deuda que tenía fue salvada por el dador de vida. ¿Podríamos aplicar este concepto a los casos revisados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Están vivos ahora el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de los tsunamitas, los santos que resucitaron luego de la resurrección de Jesús
o está vivo Lázaro? ¿O será tal vez que el término resurrección del que Pablo habla es de un caso en específico? Hechos 26-23 nos dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora que hemos revisado los casos más prominentes del tema, ¿cómo podemos explicar este texto? Busquemos más datos. En 1 Corintios 15, del 20 al 22, hallamos lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Con este texto podemos armar mejor las piezas del rompecabezas. Pablo hablaba de la resurrección que habrá, la resurrección con la que culminará el plan de salvación. Tanto los casos del Antiguo como del Nuevo Testamento son simples extensiones de vida, si vale la expresión. Fueron hechos que se dieron para, por un lado, mostrar el poder de Dios como dador de vida y por otro, mostrar que los profetas sí son mandados por Él. Veamos los siguientes textos que prueban esta visión. En Juan 5:29 encontramos: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Hechos 24:15 hallamos: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Finalmente, en Apocalipsis 20, del 5 al 9, se nos amplía la visión. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa, y descendió fuego del cielo y los devoró. Como se puede ver, de lo que Pablo hablaba era de la resurrección descrita en estos últimos 3 textos, aquella en la que se verá de una vez por todas quién creyó en Cristo y quién no lo hizo. ¿Y tú, de qué lado planeas estar? Resumiendo, la resurrección de los muertos como rudimento es entender cuál es el cumplimiento del plan de salvación, lo cual habíamos visto en el libro de Apocalipsis, en la última cita que hemos visto. Siguiendo con el último rudimento, tenemos el juicio eterno. Estas palabras son las que en sus inicios usaba la Roma papal para atormentar a los creyentes, esparciendo la creencia de que un día Dios esparciría caos y calamidades por el mundo. Como vimos previamente en la resurrección de los muertos, vendrá el día en el que se revelará quién realmente aceptó a Jesús y quién no. Pero, ¿es cierta la imagen que se ha difundido que estaremos delante de Dios para ser juzgados? Para comenzar a entender este tema, veamos primero qué significa juicio. La palabra juicio viene del latín judicium, la cual posee distintos usos. Uno dice que es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Otra acepción nos dice que es una opinión o un dictamen, un parecer que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y también se habla de la salud mental, cuando uno tiene buen juicio, ¿no? También está que es un proceso legal celebrado ante un juez o un tribunal que se resuelve un asunto y se dicta una sentencia sobre el mismo. En la lógica,
Vemos que es la relación entre dos conceptos o ideas para hacer una aseveración sobre ellos. Y finalmente, el juicio final es un juicio que, según la religión cristiana, se celebrará al final de los tiempos. Con estos distintos conceptos en mente, analicemos los siguientes casos. Veamos el primero en Génesis, en el capítulo 3, los versos del 8 al 19. Dice así: Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? La mujer dijo: La serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor dijo a la serpiente: Porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: No comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Como podemos ver en este trágico relato, nuestros primeros padres usaron la facultad de juicio, es decir, eligieron qué era mejor hacer luego de las sugerencias hechas por Satanás. Posteriormente vemos a Dios relatar las consecuencias de los actos de sus hijos, luego de que estos se niegan a pedir perdón, elaborando excusas para justificar sus actos. Si quieres ver un poco más acerca del tema del pecado original, te invitamos a ver el video del que te vamos a dejar el link en la caja de la descripción. Si bien la palabra juicio como tal no es mencionada en el relato, podemos ver que por la sucesión de acontecimientos sí se efectúa un juicio. Tenemos a Eva, que llega a la conclusión de que las ideas emitidas por el mal son correctas, algo que también Adán hace. Ellos aceptaron las sugerencias de que podían ser como Dios, es decir, que podían juzgar qué era bueno y qué era malo. Y muy al contrario de lo que se cree, Dios no los está enjuiciando. ¿Por qué? Porque el que es enjuiciado y sentenciado paga luego por su crimen y queda libre de culpa. Adán y Eva no fueron sentenciados, sino que Dios les dijo cuáles iban a ser las consecuencias de sus actos. Otro caso encontramos también en el libro del Génesis, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 12, que dice lo siguiente: El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: He adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú puedes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel,
Y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió: No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Le preguntó el Señor: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza, y serás errante y fugitivo en la tierra. Aquí vemos un caso similar al de Adán y de Eva. Caín toma el papel de juez al considerar que su interpretación de la ley había sido correcta. Sin embargo, cuando Dios le hizo notar que debía seguir la ley como él había enseñado, que era también como su hermano lo hacía, Caín se enfureció tanto que mató a su hermano. Una vez más, Dios les dijo las consecuencias de sus actos. En Génesis 6, del 5 al 13, tenemos otro pasaje similar. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haberlos hecho y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Si este relato no es examinado con cuidado, puede llevar a muchas conclusiones erróneas sobre cuál es la naturaleza verdadera de Dios. Llegar a la conclusión de que la obra de sus manos se había convertido en algo perverso le dolió a nuestro Padre en su corazón. Los prediluvianos habían perdido toda noción de lo que era correcto y se habían entregado completamente a Satanás al dar rienda suelta a sus deseos más bajos. Entonces se efectuaría el primer dictamen judicial y la justicia divina sentencia a los prediluvianos a tener el fin que sus acciones les habían ocasionado: la muerte. La tierra es cubierta por agua, dejando solo a Noé y a su familia y a un grupo de animales para intentar comenzar de nuevo en un mundo recto. Viendo otro caso, también en el libro de Génesis, en el capítulo 19, los versos 24 y 25 encontramos: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En este pasaje vemos que hay una cierta similitud con el del diluvio. En el corazón de los habitantes de estas ciudades no existía el recuerdo del Creador. Se habían negado rotundamente a arrepentirse. Incluso sabemos, gracias a la conversación que tiene Abraham con nuestro Señor antes de la destrucción de las ciudades, que no había ni siquiera 10 justos en ellas. Podríamos asumir, por cómo está escrito el relato, que Dios mata a aquellos que no le siguen, como una suerte de Dios negativo e iracundo. Pero la verdad es tal vez más sencilla. Los pecados cometidos por los habitantes de Sodoma y de Gomorra habían sobrepasado la paciencia del Padre. Al igual que los prediluvianos, habían hecho oídos sordos a las advertencias y prédicas de Dios, y su tiempo de tolerancia se había terminado. El mal debía extirparse de la tierra, y de las ciudades se quitó la protección divina, y el mal que habían acogido con brazos abiertos los consumió hasta los cimientos. En Jonás 3, del 1 al 10, encontramos el caso de Nínive. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive, al igual que Sodoma y Gomorra, fue advertida de lo que había de pasar si seguían transitando por el camino de la perdición. Pero en este caso, los ninivitas sí escucharon la voz de Jehová y reformaron su conducta antes de que la sentencia fuera hecha. Por ese arrepentimiento sincero que el Padre vio en sus hijos, mantuvo su protección sobre Nínive, y el mal no pudo consumirla. En Juan 8, del 3 al 11, encontramos otro caso bastante importante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una de las más hermosas historias de misericordia que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí, gracias al relato de Juan, vemos a Jesús en sus dos papeles, de juez y de abogado. Jesús sabía que las acusaciones que se hacían contra la mujer eran ciertas, pero también podía haber dibujado en el rostro de ella el profundo arrepentimiento que sentía por haber obrado mal, y por eso la perdona. Su veredicto fue: vete y no peques más. Gracias a estos relatos podemos ver cómo es que Dios efectúa sus juicios. Solamente Él es juez, porque Él es justo. Esto fue confirmado por David en el libro de los Salmos, en el capítulo 9, los versos 8 y 10, que dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sin embargo, el juicio eterno del que Pablo habla es otro. En Mateo 25, del 31 al 46, encontramos una explicación importante. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y para los ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, huésped, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Aquí, a modo de parábola, como es el estilo de nuestro Señor, se ilustra cómo se efectuará este juicio eterno. ¿Por qué es eterno? Sabemos que la palabra eterno significa algo que no tiene principio o fin, que existe fuera del tiempo. Si seguimos el razonar de la parábola, podemos ver que lo que ilustra es que para todos aquellos que hayan decidido seguir a Dios el momento de su muerte, podrán estar con Él en la vida eterna. Y los que no, irán al tormento eterno, no porque Dios lo quiera, sino porque son ellos los que han escogido ese camino. Tenemos el mismo relato en Daniel 7, del 9 al 10, donde se nos dice: mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un anciano, entrado en años, se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego, y las ruedas del trono eran como fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego, y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora, en esta porción de la Escritura podemos ver algunos elementos extra que nos dan un poco más de información sobre este gran día. Podemos ver que nuestro Señor, adoptando la posición de juez, habla de que los libros fueron abiertos. ¿A qué se refiere esto? Podemos tener un relato más completo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, los versículos del 11 hasta el 15, donde nos dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí tenemos más elementos para poder completar la visión que le fue mostrada a Daniel. Lo que se ilustra es el resultado del juicio eterno. Poniéndonos en la línea de tiempo en la que se desarrollan los últimos acontecimientos antes de la vida eterna, tenemos el periodo del milenio. Como se relata en los primeros versos del capítulo 20 de Apocalipsis, sabemos que antes del milenio se dará la primera resurrección, que es para vida, y durante el milenio serán abiertos los libros de las memorias y luego el libro de la vida. En el libro de las memorias tenemos escrito por el ángel todas las cosas que hemos hecho. Esto lo podemos ver en Eclesiastés 5:6. Y en el libro de la vida está escrito el nombre de todo aquel que se salvó,
como podemos ver en Salmos 69, 28. Estos libros estarán como testimonio de la justicia de los veredictos de Dios, para así poder eliminar toda duda. ¿Y dónde entra el juicio eterno en este relato? El juicio es eterno porque no puede cambiarse y se da en el momento previo a la muerte de la persona. Si el corazón de ésta está con Dios, no se borrará su nombre del libro de la vida y tendrá parte en la primera resurrección. De lo contrario, será arrojada al lago de azufre y fuego, que simbolizan a la muerte eterna. Como hemos podido ver a lo largo de estos 6 rudimentos sobre los cuales descansa el plan de salvación, cada uno de ellos nos ayuda a comprender mejor la doctrina del Señor y sobre todo nos guían para poder transitar por el buen camino y tener parte en la primera resurrección. Concluyendo, podríamos resumir estos rudimentos en los puntos que mostramos a continuación. Primero, el arrepentimiento de obras muertas. Es comprender que necesitamos cambiar de camino para reformar nuestra vida. Segundo, que es la fe en Dios, es el conocimiento cimentado en la palabra que nos lleva a creer que fue Jesús quien nos salvó. El tercer rudimento, que es la doctrina de bautismos, podemos resumirlo en que viene a ser la materialización de la aceptación de la promesa de Dios, el acto público realizado por el individuo mediante el cual da testimonio de su fe. La imposición de manos puede ser resumida como una herramienta utilizada por un escogido de Dios para señalar a alguien para la realización de una tarea específica. En la resurrección de los muertos podemos ver que es el cumplimiento del plan de salvación y el juicio eterno es el resultado de la ejecución del plan de salvación. Cabe recalcar que el hecho de que Pablo mencione el conocimiento de estos temas como rudimentario no les quita la importancia que poseen. Simplemente se señala que para poder crecer en el conocimiento del Evangelio y para poder defenderlo en el tiempo final, debemos dominar estos 6 rudimentos sobre los que está construido el plan de salvación. Jamás olvidemos que la obra que cada uno de nosotros debe realizar es muy importante. Todos somos hijos de Dios y Él quiere gozar la eternidad junto a nuestro lado. Debemos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal para poder crecer en el conocimiento de la palabra y así poder unirnos a Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor los guíe y los acompañe hasta el fin. Gracias por haberme acompañado. Cualquier comentario que tengan es siempre bienvenido. Que Dios los acompañe.